Capítulo 17. Parpaleo corporal. A Fujin no le sorprendió la noticia. Ya había reunido suficiente información sobre la academia el año anterior. Para los estudiantes normales, el entrenamiento de ninjutsu comenzaba en su tercer año. Sin embargo, para los grupos de élite, comenzaba en su segundo año. Habiendo aprendido ya los 3 jutsus básicos, la noticia no le interesaba demasiado. Aunque sí tenía una preocupación, pensó. Tendré que ocultar el hecho de que puedo usar estos jutsus. Necesito aprender a fallar en ellos. Y tengo que hacerlo de una manera que no me genere malos hábitos. Supongo que podría hacer sellos de mano sin moldear mi chakra, o tal vez moldear chakra para algunos sellos sin moldearlo para uno. Tendré que probarlo primero. Cuando unos 7 u 8 sean capaces de realizar el jutsu, les mostraré que yo también lo he logrado. En la primera semana, Genki repasó lo aprendido el año anterior y evaluó a todos los alumnos. Sin embargo, el progreso de algunos dejó a Fujin sin palabras. Genki también se sorprendió, pero fue una grata sorpresa. En el ejercicio de concentración con la hoja, Ana, Teru y Nobu lograron sostenerla durante más de media hora. Yori y Oka superaron los 25 minutos. Fujin soltó su hoja después de 36 minutos para no levantar sospechas. Pensó. Caramba. Si siguen así de competitivos, seguro que superan la hora al final del año. Aunque es razonable esperar que yo también los siga, prefiero demostrar que me he relajado y no he progresado mucho. Si bien Genki podría sospechar un poco, si alguna vez me pregunta, le diré que me dieron pena y que los dejé ganar. Genki también quedó muy impresionado. Pensó. 4 chicos lograron mantener la hoja pegada durante más de media hora. Otros 2 deberían poder lograrlo en un par de meses. Este grupo es bueno. Supongo que el mocoso de Fujin los motivó a todos. Quizás incluso puedan trepar árboles y caminar sobre el agua antes de graduarse. ¡Qué bien! Podría recibir una gran bonificación del Hokage. La competencia de Shuriken no reveló mucho sobre su progreso, ya que muchos ya habían tenido un excelente desempeño el año anterior. Sin embargo, el torneo de Taijutsu no mostró una mejora significativa para todos. Entre los mejores, solo Yori y Nobu progresaron notablemente. Fujin supuso que se debía únicamente a su desempeño en el examen de concentración de la hoja, lo que hizo que todos se concentraran tanto en él. Sin embargo, los Inuzuka tuvieron un desempeño mucho mejor que el año pasado y también fueron muy agresivos. Debido a las bajas calificaciones de los 3 Inuzuka en los exámenes, su clan les proporcionó un entrenamiento especial para evitarles más vergüenza. En uno de los combates, un joven Inuzuka gritó: «Te derrotaré cueste lo que cueste. Jamás volveré a pasar por ese entrenamiento en mi clan». Al oírlo, los otros 2 estudiantes Inuzuka se estremecieron. Fujin, intuyendo lo que iba a suceder, pensó. Este mundo necesita urgentemente leyes que castiguen el abuso infantil. Lamentablemente para aquel estudiante Inuzuka, Nobu lo golpeó sin piedad, lo que provocó lástima en todos. Sin embargo, el torneo de Taijutsu le brindó a Fujin la oportunidad de poner a prueba su progreso. Y quedó muy satisfecho con los resultados. Tras desactivar los sellos, su cuerpo se movía mucho más rápido y sus golpes tenían más fuerza. Empató con Teru en su combate. Tras la primera semana, Fujin entró en la biblioteca y se dirigió a la sección de pensó. Probablemente he intentado el jutsu de sustitución más de 1000 veces. Todavía no logro reducir los sellos manuales necesarios. La verdad es que un jutsu es prácticamente inútil contra ninjas si tienes que hacer esos sellos. Incluso un genin cualquiera podría identificarlo y ponerse en alerta. Aunque supongo que podría funcionar con bandidos comunes. En fin, creo que necesitaré unos años para reducir la cantidad de sellos necesarios. Así que mejor pasemos a un nuevo jutsu. Rápidamente comenzó a buscar el jutsu que quería aprender. Estaba muy emocionado, ya que era uno de sus favoritos. Al encontrarlo, leyó en voz baja. El jutsu del parpaleo corporal. Encontró un lugar para sentarse y leyó el pergamino. Tras leerlo y analizarlo, concluyó.
este jutsu puede considerarse fácil y complicado a la vez. Es fácil, ya que solo se requiere un sello de mano. El sello del tigre. Así que la forma de moldear el chakra es muy sencilla. Y a la vez, es complicado, ya que realizar esta técnica es bastante difícil. Tendría que concentrar mucho chakra en mis piernas para poder moverme a tal velocidad. Según el pergamino, al principio solo podré teletransportarme a unos pocos metros. Solo cuando pueda teletransportarme a 100 metros se considerará que he aprendido este jutsu. También se menciona que se debe usar algo como un mou hojas justo antes de usar este jutsu para que el enemigo no entienda la dirección hacia la que te teletransportas. Además, es muy importante asegurarse de no chocar con nadie ni con nada mientras se usa este jutsu. Supongo que mi capacidad de percepción podría ayudar un poco en este sentido. Sin embargo, no existe una distancia máxima a la que se pueda teletransportar uno. En cambio, se trata del tiempo que se puede mantener este jutsu. Pensé que tendría que aprender a teletransportarme muchas veces consecutivamente si quería usar este jutsu para escapar. Sin embargo, en realidad se trata de la cantidad de tiempo que puedes mantener este jutsu. Así que si puedo teletransportarme 100 metros en un segundo y puedo mantener este jutsu durante 10 segundos, podré correr 1 kilómetro. Pero supongo que esto es bueno. Es más conveniente que tener que teletransportarme una y otra vez. Después de aprender todo el proceso del pergamino, Fujin salió de la biblioteca. Se transformó en un desconocido de 13 años en un callejón vacío. Luego corrió hacia un pequeño bosque cercano. Corrió por ese pequeño bosque tratando de sentir si había chakra a su alrededor. Después de eso pensó: bien, este bosque está despejado. Además, estoy disfrazado. Así que puedo empezar a entrenar. Aunque un bosque no es el mejor lugar para entrenar el parpadeo corporal, dado que la distancia inicial que puedo alcanzar será pequeña, no debería haber problema. Sin embargo, tendré que entrenar en espacios abiertos una vez que pueda alcanzar grandes distancias. Y así comenzó a entrenar este jutsu. Los meses transcurrieron tranquilamente para Fujin. Su físico seguía mejorando gracias al sello. Solía aumentar la presión del sello un 0,1% de vez en cuando. En la academia, Genki comenzó a enseñar ninjutsu con la técnica de transformación. Fujin había experimentado y le resultó fácil simular sellos de mano sin moldear su chakra. Sin embargo, sentía que era un desperdicio y así que probó otro truco. Comenzó simulando el primer sello de mano, pero al cambiarlo al segundo, intentaba moldear el chakra para el primer sello sin la ayuda del primero. De esta manera, practicó para realizar esos jutsus con un sello de mano menos. Como era de esperar, Teru y Yori eran los más talentosos en ninjutsu. Compitieron por los 2 primeros puestos. Nobu, por mucho que se esforzara, solo alcanzó el tercer lugar. Oka, Anna y el chico Aburame compitieron por los puestos del 4º al 6º. Fujin se clasificó 10º en jutsu de transformación, 7º en jutsu de clonación y 8º en jutsu de sustitución. Le tomó un mes dominar el jutsu de parpadeo corporal, a pesar de haber aprendido a moldear el chakra en solo 3 días. Aún así, solo pudo teletransportarse unos pocos metros. Durante el mes siguiente, en lugar de intentar aumentar el alcance, se centró en aumentar la velocidad de ejecución del jutsu, y además logró realizarlo sin usar sellos de mano. Probablemente practicó ese jutsu miles de veces en un solo mes para lograrlo. Luego, se dedicó a aumentar el alcance del jutsu. Le tomó 4 meses y medio en total alcanzar los 100 metros con el parpadeo corporal. A continuación, comenzó a centrarse en mantener el parpadeo del cuerpo durante un período más prolongado. Tras la primera semana, Fujin entró en la biblioteca y se dirigió a la sección de pensó. Probablemente he intentado el jutsu de sustitución más de 1000 veces. Todavía no logro reducir los sellos manuales necesarios. La verdad es que un jutsu es prácticamente inútil contra ninjas si tienes que hacer esos sellos. Incluso un genin cualquiera podría identificarlo y ponerse en alerta. Aunque supongo que podría funcionar con bandidos comunes.
Al fin, creo que necesitará unos años para reducir la cantidad de sellos necesarios. Así que mejor pasemos a un nuevo jutsu. Rápidamente comenzó a buscar el jutsu que quería aprender. Estaba muy emocionado, ya que era uno de sus favoritos. Al encontrarlo, leyó en voz baja. El jutsu del parpaleo corporal. Encontró un lugar para sentarse y leyó el pergamino. Tras leerlo y analizarlo, concluyó. Este jutsu puede considerarse fácil y complicado a la vez. Es fácil, ya que solo se requiere un sello de mano. El sello del tigre. Así que la forma de moldear el chakra es muy sencilla. Y a la vez, es complicado, ya que realizar esta técnica es bastante difícil. Tendría que concentrar mucho chakra en mis piernas para poder moverme a tal velocidad. Según el pergamino, al principio solo podrás teletransportarme a unos pocos metros. Solo cuando pueda teletransportarme a 100 metros se considerará que he aprendido este jutsu. También se menciona que se debe usar algo como un mou hojas justo antes de usar este jutsu para que el enemigo no entienda la dirección hacia la que te teletransportas. Además, es muy importante asegurarse de no chocar con nadie ni con nada mientras se usa este jutsu. Supongo que mi capacidad de percepción podría ayudar un poco en este sentido. Sin embargo, no existe una distancia máxima a la que se pueda teletransportar uno. En cambio, se trata del tiempo que se puede mantener este jutsu. Pensé que tendría que aprender a teletransportarme muchas veces consecutivas si quería usar este jutsu para escapar. Sin embargo, en realidad se trata de la cantidad de tiempo que puedes mantener este jutsu. Así que si puedo teletransportarme 100 metros en un segundo y puedo mantener este jutsu durante 10 segundos, podré correr 1 kilómetro. Pero supongo que esto es bueno. Es más conveniente que tener que teletransportarme una y otra vez. Después de aprender todo el proceso del pergamino, Fujin salió de la biblioteca. Se transformó en un desconocido de 13 años en un callejón vacío. Luego corrió hacia un pequeño bosque cercano. Corrió por ese pequeño bosque tratando de sentir si había chakra a su alrededor. Después de eso pensó. Bien, este bosque está despejado. Además, estoy disfrazado. Así que puedo empezar a entrenar. Aunque un bosque no es el mejor lugar para entrenar el parpaleo corporal, dado que la distancia inicial que puedo alcanzar será pequeña, no debería haber problema. Sin embargo, tendré que entrenar en espacios abiertos una vez que pueda alcanzar grandes distancias. Y así comenzó a entrenar este jutsu. Los meses transcurrieron tranquilamente para Fujin. Su físico seguía mejorando gracias al sello. Solía aumentar la presión del sello un 0,1% de vez en cuando. En la academia, Genki comenzó a enseñar ninjutsu con la técnica de transformación. Fujin había experimentado y le resultó fácil simular sellos de mano sin moldear su chakra. Sin embargo, sentí que era un desperdicio y así que probó otro truco. Comenzó simulando el primer sello de mano, pero al cambiarlo al segundo, intentaba moldear el chakra para el primer sello sin la ayuda del primero. De esta manera, practicó para esos realizar jutsus con un sello de mano menos. Como era de esperar, Teru y Yori eran los más talentosos en ninjutsu. Compitieron por los dos primeros puestos. Nobu, por mucho que se esforzara, solo alcanzó el tercer lugar. Oka, Ana y el chico Agurame compitieron por los puestos del cuarto al sexto. Fujin se clasificó 10º en jutsu de transformación, 7º en jutsu de clonación y 8º en jutsu de sustitución. Le tomó un mes dominar el jutsu de parpaleo corporal, a pesar de haber aprendido a moldear el chakra en solo 3 días. Aún así, solo pudo teletransportarse unos pocos metros. Durante el mes siguiente, en lugar de intentar aumentar el alcance, se centró en aumentar la velocidad de ejecución del jutsu, y además logró realizarlo sin usar sellos de mano. Probablemente practicó ese jutsu miles de veces en un solo mes para lograrlo. Luego, se dedicó a aumentar el alcance del jutsu. Le tomó 4 meses y medio en total alcanzar los 100 metros con el parpaleo corporal. A continuación, comenzó a centrarse en mantener el reposo del cuerpo durante un período más prolongado. Capítulo 18. Exámenes de segundo año.
Tal como Fujin había previsto, el sistema de calificación de su clase había sido completamente renovado. Se preguntó si lo mismo habría ocurrido con los demás grupos de élite. En cuanto a los exámenes generales, el examen escrito valía 100 puntos, la competición de concentración de hojas 20 puntos, la competición de lanzamiento de shuriken 20 puntos, cada una de las tres disciplinas de ninjutsu 10 puntos y el torneo de taijutsu 30 puntos. En el examen escrito, notó que tenía 5 secciones, cada una más difícil que la anterior. Aunque no le resultó muy difícil, no dudaba de que ni siquiera los niños de 8 años de su mundo anterior lo aprobarían. Al ver la dificultad del examen, cometió errores a propósito en 2 preguntas, cada una con un valor de 2 puntos. Para la concentración de hojas, se aplicó el mismo sistema de calificación que el año anterior. Yori y Oka superaron los 45 minutos, Nobu cayó en el minuto 56 y Teru en el minuto 59. Ana superó la hora y la mantuvo durante otros 4 minutos. Fujin, sabiendo que el examen escrito de este año era más difícil y sin esperar que nadie obtuviera la máxima puntuación, dejó caer su hoja después de 1 hora y 11 minutos. El examen de Shuriken también tenía varias fases, al igual que el examen escrito. La primera consistía en lanzar 8 shurikens a una diana fija. La segunda, en correr alternativamente a la derecha y a la izquierda hacia un círculo dibujado en el suelo y lanzar desde dentro del círculo mientras corría. La tercera, en acertar a la diana que colgaba y se balanceaba como un péndulo. Cada una de estas fases valía 4 puntos. La última fase, que valía 8 puntos, consistía en que Genki lanzara platos blancos al aire. Los platos giraban a una velocidad increíble, lo que provocaba que no siguieran una trayectoria fija y se desviaran ligeramente. Yori, Teru, Fujin, Nobu y Oka obtuvieron la máxima puntuación en las 3 primeras rondas. Anna tuvo dificultades en la segunda ronda, mientras que obtuvo la máxima puntuación en la primera y la tercera. Sin embargo, la cuarta ronda fue difícil. 19 estudiantes no lograron acertar ni una sola. 6, incluyendo a Ana, solo consiguieron acertar una. Fujin supuso que la mayoría había tenido mucha suerte. Fujin había estado observando los platos todo el tiempo para intentar encontrar algún patrón. Obtuvo algunas pistas, pero no las suficientes, lo que le hizo desear. Maldita sea, si tan solo tuviera un Sharingan. Oka y Fujin solo acertaron 2. Nobu acertó 3, Teru 4 y Yori 7 de los 8 platos lanzados por Genki. Fujin quedó bastante impresionado con el desempeño de Yori, sobre todo considerando que aún no había despertado su Sharingan. Tras la competición, Yori volvió a su actitud arrogante. En los exámenes de ninjutsu, Genki analizaba y calificaba los jutsu de transformación y sustitución. Los jutsu de clonación se calificaban según el número máximo de clones aceptables que se podían crear. Teru creó 5 clones y, al observar su chakra, Fujin confiaba en que nadie más lo superaría. Así que creó 4 clones. Fujin ocultó sus habilidades en este examen, pues sabía que Ana no era muy buena en este aspecto y que nadie, aparte de ella, se acercaría a su puntuación en los exámenes escritos. El torneo de taijutsu fue similar al del año anterior. Las únicas diferencias importantes fueron el mejor desempeño de los Inuzuka y la mayor fortaleza física de Fujin. Ahora podía aplicar el sello con un 5,3% de su presión máxima. Esto había mejorado mucho su físico. Derrotó fácilmente a la mayoría de sus oponentes. Esta vez, se enfrentó a Teru en las semifinales y logró vencerlo. Mientras tanto, Oka venció a Ana en su combate. Yori venció a Nobu para obtener el 5.º puesto, mientras que Teru venció a Ana para obtener el 3.º. Contra Oka, el combate fue muy intenso. Para sorpresa de Fujin, su ventaja física no fue tan grande. Al final, perdió contra Oka. Pensó. ¿También usa sellos o algo parecido para fortalecer su cuerpo? Su desempeño en ninjutsu no es tan bueno como en taijutsu, y es mejor no hablar de su rendimiento en los exámenes escritos, considerando las calificaciones del año anterior. Suspiro, supongo que lo único que hace es entrenar taijutsu. Y yo me he centrado principalmente en ninjutsu.
No me extraña que no pueda vencerlo. Tras el recuento de las puntuaciones, los resultados de los 5 primeros fueron: Fujin. 96 más 20 más 14 más 23 más 29 igual 182 Teru. 81 más 17 más 16 más 30 más 28 igual 172 Nobu. 86 más 16 más 15 más 28 más 25 igual 170 Ana. 91 más 18 más 12 más 21 más 27 igual 169 Yori. 79 más 14 más 19 más 28 más 26 igual 166. Tras analizar los resultados, Genki pensó: esto es bastante similar al año pasado. La única diferencia es que, en lugar de la competición de concentración de la hoja, Fujin se impuso en el examen escrito. ¿Cuánto estudia este chico exactamente? Los últimos 20 puntos fueron bastante difíciles de conseguir. En cuanto al resto, Teru fue el que mejor se desempeñó en general. Excepto en el examen escrito, está entre los 3 primeros en todas las pruebas. Fujin sigue dominando la competición de concentración de la hoja. Pero con el desempeño de los demás, puedo empezar con el ejercicio de caminar entre los árboles el año que viene. En la competición de lanzamiento de Shuriken, Yori estuvo en otra liga. Lo mismo ocurrió con Oka en el torneo de Taijutsu. Aunque ese sello sí que ayudó mucho a Fujin. Creo que debería sugerir a los padres de Teru que le consigan ese sello también. Le será de gran ayuda. En ninjutsu, Teru, Yori y Nobu son excelentes. Solo que Teru tiene más chakra que los otros dos. Y estoy bastante seguro de que también conocen más jutsus. Esta clase ha tenido un desempeño excelente. Los 8 a 12 mejores estudiantes son todos muy buenos. Lorker debería estar muy contento con su desempeño. Después de reflexionar, mostró los resultados. Al verlos, todos tuvieron reacciones encontradas. Dado que la calificación del examen estaba diseñada para asegurar que los estudiantes destacados sobresalieran, los que no se esforzaron obtuvieron puntuaciones muy bajas. Algunos aún tenían dificultades para acertar a un tablero fijo con Shuriken, por lo que no tenían ninguna posibilidad de avanzar en las 3 rondas restantes. Algunos ni siquiera lograron aprender correctamente un solo ninjutsu. Y la mayoría no dominó los 3 ninjutsu. Solo 12 estudiantes lo consiguieron. Los exámenes escritos también fueron muy difíciles. Los últimos 20 puntos fueron muy difíciles de obtener, e incluso los 20 puntos anteriores fueron considerablemente difíciles. Fujin notó las expresiones de decepción de los que obtuvieron malas calificaciones. Esto le recordó lo mucho peor que era la vida de los niños aquí en comparación con su mundo anterior. Incluso entonces, estas condiciones se consideraban muy buenas. Al menos no tenían que luchar en una guerra. Entre los mejores, Yori estaba molesta pensando: ¿por qué sigo en el 5.º puesto? Al menos les he demostrado a todos lo buenos que son los Uchiha con la técnica del Shuriken. Pero eso no es suficiente. Ana estaba increíblemente molesta, con lágrimas a punto de asomar en sus ojos. Estaba disgustada porque su puesto había bajado del 2.º al 4.º. Nobu no mostró ninguna emoción. Sin embargo, incluso él estaba molesto por no haber podido ser el mejor en el examen. Teru suspiró al ver las calificaciones. El año pasado fue la competencia de concentración de la hoja, y esta vez el examen escrito. Es una lástima no ser el número 1 por culpa del examen escrito. Aún así, al menos soy el mejor en cuanto a las habilidades requeridas en el campo. Sin mencionar que el examen no tuvo en cuenta los jutsus de estilo agua que conozco. Fujin miró los resultados con una expresión de satisfacción. Pensó: bueno, esto salió como esperaba. Aunque me sorprende que algunos hayan sacado más de 80 en el examen escrito. Supongo que los cerebros de los chicos de aquí se desarrollan más rápido. Mi Shuriken todavía necesita mejorar, pero no importa. En Taijutsu dudo que pueda superar a Oka a menos que se relaje. En ninjutsu estoy al mismo nivel que Teru y los demás. De hecho, podría haber creado 8 clones y haberles bajado la nota si hubiera querido, pero no hizo falta. Así que todo va bien.
Ahora debería centrarme en los jutsus elementales. Sin embargo, frunció el ceño pensando. Aún así, el rendimiento de los chicos en este examen ha sido tan bueno que me preocupa que nos hagan graduarnos antes de tiempo. Me alegro de que Genki todavía no haya empezado a enseñar todas las demás cosas importantes. Supongo que su plan era que todos aprendieran primero ninjutsu y técnicas de lucha para que pudieran seguir mejorándolas con el paso de los años. Aunque, con el ritmo que lleva, me pregunto si quiere que nos graduemos antes de tiempo o enseñarnos cosas más complicadas. Genki observó la expresión de todos sus alumnos y suspiró. Notó que solo Fujin tenía una expresión alegre. Nobu, como siempre, permanecía impasible, y Teru parecía algo cabizbajo. Casi todos los demás estaban muy disgustados. Suspiró. Me emocioné y el sistema de calificación favoreció mucho a los genios. Los resultados del año pasado los hicieron más competitivos, pero los de este año podrían tener un efecto perjudicial. Tendré que hablar individualmente con cada uno para tranquilizarlos y animarlos, para que tomen estos resultados como motivación para mejorar en el futuro. Luego miró a los chicos Inuzuka. Creo que también debería llamar a sus padres. Los exámenes terminaron con otro discurso manipulador de Hiruzen. Hiruzen llamó a Fujin y le preguntó qué recompensa deseaba esta vez. Fujin dio un paso al frente y dijo: Señor Hokage, ¿podría aprender el jutsu de clones de sombra? Hiruzen se sorprendió mucho con la petición. Preguntó: ¿Dónde oíste hablar del jutsu de clones de sombra? ¿Y por qué quieres aprenderlo? Fujin, con una expresión de entusiasmo, dijo: Señor Hokage, nos contaron que el segundo Hokage había fundado esta academia. Así que me interesé mucho en él y leí mucho sobre su vida y todo lo que hizo. Al conocerlo mejor, me inspiró muchísimo. Y cuando leí que había creado el jutsu de clones de sombra, me interesó aún más. Además, el jutsu parece muy útil. Tener un clon que pueda hacer algo de verdad sería de gran ayuda. Luego miró a Hiruzen con expectación. Hiruzen observó el entusiasmo del joven estudiante frente a él. Al ver el respeto que Fujin le había demostrado a su sensei, pensó con emoción. Sensei, incluso después de décadas de muerte, tu voluntad de fuego sigue inspirando a los niños de Konoha. Hiruzen había percibido su nivel de chakra durante el torneo de Taijutsu. Fujin, queriendo pedirle el jutsu de clones de sombra, no se molestó en ocultar su verdadero nivel de chakra. Hiruzen pensó. Su nivel de chakra apenas le alcanza para formar un clon de sombra. De acuerdo, se lo daré, pero debo advertirle sobre los peligros de esa técnica. Hiruzen asintió y dijo: Muy bien, prepararé el pergamino para ti. Ven a mi oficina mañana al mediodía. Fujin se mostró aún más emocionado al oír eso y le dio las gracias de inmediato. Sin embargo, por dentro, estaba bastante sorprendido. Pensó: ¿eso es todo? Unas cuantas palabras amables sobre Tobirama y aceptó. ¿Debería haber pedido el jutsu del dios del trueno volador o la resurrección del mundo impuro? Suspiró para sus adentros y pensó. Por otro lado, el jutsu de clones de sombra no es muy complejo. Es de rango B, e incluso los chunin de élite pueden acceder a él fácilmente desde la biblioteca. Además, mi respeto por Tobirama era sincero. A diferencia de Hiruzen, él sí cumplió con su deber. Aunque cómo murió en la guerra a pesar de conocer al dios del trueno volador es un misterio para mí. Así que Hiruzen no habría podido detectar nada. Y que Tobirama creara ese jutsu está escrito en pergamino sobre él en la biblioteca. Así que supongo que no había mucho de qué sospechar. Con esos pensamientos, regresó con sus compañeros. Genki anunció entonces que se reuniría con todos personalmente al día siguiente y les asignó un horario. Les pidió que trajeran al menos a uno de sus padres. Capítulo 19. Jutsu de clones de sombra. Al día siguiente, Genki estaba muy ocupado asesorando a todos sus alumnos. Fujin fue el primero en llegar a las 8 de la mañana, ya que Genki había establecido el horario según su clasificación. Al ver a Fujin, Genki pensó: este chico lo ha hecho bien. Pero solo es huérfano. No creo que tenga idea de lo vasto que es este mundo.
Aunque haya quedado primero 2 veces consecutivas, todavía tiene mucho que aprender. Debo asegurarme de que no se vuelva arrogante y se desvíe del camino. Fujin lo saludó primero. Buenos días, Sensei. Genki respondió. Buenos días. Enhorabuena por tu actuación de ayer. Fujin sonrió y respondió. Gracias, Sensei, y tomó asiento. Genki sonrió, y luego se puso serio rápidamente. Dijo. Esta reunión es para revisar tu desempeño hasta ahora y ver qué debes hacer durante las vacaciones y el próximo año. De todos los alumnos de esta clase, con quien más he interactuado es contigo, así que no te preocupes y escucha mis consejos con atención. No dudes en preguntar cualquier duda que tengas. Fujin asintió. Genki continuó. Tu desempeño ha sido muy bueno hasta ahora. El hecho de que hayas quedado primero en ambos años es evidente. Sin embargo, en ambos exámenes, solo obtuviste el primer puesto gracias a tu excelente calificación en uno de ellos. Fujin asintió seriamente, mientras pensaba. Todavía no tengo ni 8 años. ¿Deberías hablarme tan seriamente? ¿Se supone que un niño de 8 años puede entender esto? Genki, por otro lado, pensó. ¿El niño no se enfadó? Es más maduro que otros niños de su edad. Genki continuó. Entonces tendrás que concentrarte más en otras áreas. Dime, ¿qué haces después de clase? ¿Y qué haces los fines de semana? Fujin ya se imaginaba que le harían esa pregunta, aunque pensaba que ya se la habían hecho hacía mucho tiempo. Respondió. Sensei, estudio principalmente lo que enseña en clase, intento comprenderlo. Luego practico el ninjutsu que nos enseñó, hago ejercicios de concentración de hojas. Y antes de dormir, medito. Los fines de semana estudio mucho y también entreno mis habilidades sensoriales. La respuesta de Fujin fue una respuesta bien pensada que había preparado con mucha antelación. Su gran dedicación al estudio explicaría sus altas calificaciones en los exámenes escritos. Quien lo escuchara pensaría que pasaba la mayor parte del tiempo estudiando. Dijo que dedicaba muy poco tiempo al ninjutsu, lo que justificaría sus calificaciones ligeramente más bajas en esa materia. Mientras que su meditación, junto con los ejercicios matutinos, sería la razón del gran aumento en sus niveles de chakra. La respuesta también demostraba que era un estudiante muy aplicado. Genki no se sorprendió con la respuesta. Había intuido que sería algo así, considerando el desempeño de Fujin. Dijo. Ya veo. Ahora veamos tu desempeño este año. Te ha ido muy bien en el examen escrito, el control de chakra y el taijutsu. Sin embargo, tu ninjutsu necesita mucho trabajo. Así que, durante los próximos 2 meses, deberías concentrarte en mejorar los 3 ninjutsu que te enseñé. Además, incluso después de que comience el tercer año, dedica más tiempo a aprender ninjutsu y menos a estudiar. Después de todo, en el futuro, cuando realices misiones, serán mucho más importante que lo que leas. Fujin asintió, sorprendido para sí mismo, pensando. Es la primera vez. Ningún adulto me había dicho jamás que estudiara menos. Y menos un profesor. Genki se sintió satisfecho de que Fujin lo escuchara con atención. Tenía un pequeño regalo para que Fujin se esforzara más en el ninjutsu. Dijo. Sé que le has pedido al Hokage el jutsu de clones de sombra. Así que apréndelo bien, en el futuro te será muy útil. Sin embargo, tengo un pequeño regalo para ti. Dicho esto, puso un papel delante de Fujin. Al ver el papel, Fujin suspiró para sus adentros. He desperdiciado mis 100 ryo. Y luego preguntó con curiosidad. Sensei, ¿qué es esto? Genki respondió. Este es un papel de chakra. Te dirá cuál es tu naturaleza de chakra. Haz pasar un poco de tu chakra a través de él. Fujin lo logró. El papel de chakra se partió en 2. Miró a Genki con extrañeza. Genki le explicó un poco más sobre el papel de chakra y le dijo que la naturaleza de chakra de Fujin era viento. Fujin asintió con entusiasmo, a pesar de que ya lo sabía. Genki dijo. Para entrenar tu naturaleza de viento, debes tomar una hoja e intentar cortarla solo con tu chakra. Puede que te lleve algunos meses.
Una vez que lo logres, podrás usar jutsus de estilo viento. Fujin volvió a asentir. Genki también le informó a Fujin que Yori y Teruya podían realizar jutsus elementales para despertar su espíritu competitivo. Tras un rato más de conversación, Fujin se despidió. Estaba un poco harto de tener que fingir ignorancia sobre cosas que ya sabía. Aún así, se alegró un poco de la conversación. Tendría una buena excusa si alguien le preguntaba en el futuro sobre cuándo entrenó en el estilo viento. Lamentablemente, tendría que repetirlo hoy mismo. Genki dedicó el resto del día a aconsejar a otros 14 estudiantes, mientras que los otros 15 tenían cita programada para mañana. Tenía consejos similares para todos. A Teru le recomendó obtener el mismo sello que Fujin. No tenía muchos consejos para Nobu, así que simplemente intentó que fuera más sociable. A Ana la consoló un poco, ya que estaba muy disgustada. Luego le dijo que se centraba demasiado en su rango en lugar de en aspectos importantes. Le aconsejó que redujera el tiempo que dedicaba al estudio y a la concentración en la hoja, ya que la mayor parte de su tiempo lo invertía en ello. En cambio, le pidió que se concentrara más en ninjutsu y taijutsu. A Yori le recomendó encarecidamente a sus padres que se aseguraran de que meditara al menos 1 hora al día. Aoka le aconsejó que se centrara más en los estudios. Y de forma similar, los consejos continuaron durante todo el día y también al día siguiente. Al mediodía, Fujin visitó la oficina del Hokage. Hiruzen le entregó un pergamino y le dijo: este pergamino contiene el jutsu de clones de sombra. No tienes permitido compartirlo con nadie y debes devolvérmelo después de aprenderlo. Fujin asintió. Hiruzen le habló un poco sobre el jutsu de clones de sombra. Le advirtió: por ahora, y tal vez durante el próximo año, no intentes crear más de un clon de sombra. Además, cuando disipes el clon, todos sus recuerdos se transferirán a ti, lo que podría causarte un gran dolor de cabeza. Así que ten mucho cuidado al disipar tus clones. Tampoco uses clones de sombra mientras duermes, ya que serán muy perjudicial para tu salud. Fujin asintió y le dio las gracias de nuevo. Hiruzen le habló un poco sobre Tobirama, y Fujin tuvo que fingir interés en escucharlo. Después de media hora de historias, Hiruzen finalmente dejó ir a Fujin. Fujin suspiró y se quejó. ¿No se supone que un Hokage debería estar súper ocupado con su papeleo? ¿Por qué tenía tanto tiempo para hablar conmigo? 2 sesiones consecutivas fingiendo ignorancia e interés habían dejado a Fujin algo cansado. Decidió saltarse sus raciones de comida y, en su lugar, fue a Ichiraku a almorzar. Pensó: ¿qué demonios? He ahorrado bastante dinero, puedo darme un capricho hoy. Poco después del almuerzo, comenzó a entrenar para el jutsu de clones de sombra. Tras leerlo detenidamente, pensó: este es sin duda el jutsu más difícil que he visto hasta ahora. El proceso de moldear el chakra es muy complicado. Me pregunto cómo Smokoso lo aprendió en menos de un día. Sin embargo, este clon de sombra es un poco más flexible que el de Naruto. El chakra no tiene por qué distribuirse uniformemente entre mis clones. Depende de la voluntad y las habilidades del usuario decidir qué porcentaje de su chakra debe tener cada clon. Podría crearlos con la misma cantidad de chakra para ocultarse, o darles más o menos chakra según la necesidad. Otra diferencia es que al disipar el clon, no se devuelve todo su chakra al cuerpo original. En cambio, se produce una pérdida de chakra durante el proceso. A medida que se domina el jutsu, esta pérdida disminuye, pero nunca llegará a cero. Así que, en el futuro, debo tener cuidado con la cantidad de clones que creo. De lo contrario, podría quedarme sin chakra muy rápidamente. Tras finalizar su análisis, comenzó a aprender la técnica de clones de sombra. Conocer el jutsu básico de clonación le ayudó un poco. El entrenamiento continuó durante un tiempo. Fujin notó que este entrenamiento le agotaba el chakra muy rápido. Solo podía practicar durante 1 hora antes de quedarse sin chakra.
Así que, a partir del día siguiente, practicó el jutsu de clonación de sombra nada más levantarse, luego al mediodía y, finalmente, de nuevo por la tarde, completando 3 horas de entrenamiento mientras realizaba ejercicios físicos o meditación el resto del tiempo. También llevaba consigo algunas hojas. Al noveno día, por fin pudo crear un clon. Fujin notó que, si bien moldear el chakra era más difícil, su ejecución era mucho más sencilla que la del jutsu de parpaleo corporal. Tras otros 6 días, por fin pudo crear un clon aceptable. Era completamente idéntico y consumía la mitad de su chakra. Sin embargo, al percibirlo, Fujin notó que se había perdido algo de chakra durante su creación, lo que provocó que el clon tuviera un poco menos de chakra. Esto no era aceptable. Sin embargo, decidió probar primero al clon. Le pidió que fuera a la habitación, escribiera un número cualquiera en algún lugar y luego desapareciera. El clon entró en la habitación y escribió 8196 en un pergamino. Al disiparse, Fujin obtuvo toda la información y comprobó si era cierta. Pensó. Bien, funciona. Creó otro clon de sombra. Esta vez, apuñaló el brazo del clon con un kunai, provocando su disipación. Esperó unos segundos y concluyó. Bien, acabo de obtener los recuerdos del clon. El dolor no se me transfirió. Así que este jutsu debería ser seguro para usar en combate. Luego formó el clon de nuevo y esta vez le hizo realizar los 3 jutsus básicos. El clon los ejecutó tan bien como él. No pudo probar el parpaleo corporal en su casa, así que decidió dejarlo para más tarde. Después, le hizo realizar el clon de sombra. El clon lo logró, pero en un segundo, ambos se disiparon. Fujin percibió que su chakra era muy inestable. Tras reflexionar, llegó a la conclusión. Los clones se disiparon porque no tenían suficiente chakra. Aunque un ninja puede crear un clon de sombra con un pequeño porcentaje de su chakra, este necesita un nivel mínimo. Y mi único clon, probablemente, apenas supera ese límite. Espera, ¿eso significa que, después de usar algunos jutsus, mi clon desaparecerá aunque tenga algo de chakra, simplemente porque no es suficiente? Esta conclusión lo puso en alerta. Rápidamente se adentró en un pequeño bosque cercano. Tras transformarse y asegurarse de que no había nadie alrededor, creó un clon de sombra. El clon, conociendo el plan, comenzó a realizar el parpaleo corporal repetidamente dentro del campo de chakra del cuerpo principal, mientras este controlaba su nivel de chakra. El clon tenía alrededor del 49% del chakra de Fujin. Cuando este bajó del 41%, el clon se disipó. Tras confirmar su teoría, Fujin suspiró. Supongo que es imposible que el clon me ayude en el entrenamiento de ninjutsu. Para ser honesto, también es un poco inútil, ya que no puedo aguantar mucho tiempo entrenando ninjutsu sin agotar mi chakra. Tras refunfuñar durante medio minuto por sus bajas reservas de chakra, decidió. Bueno, da igual. Era de esperar. Ojalá algún día pueda usar clones para entrenar. Aprendamos este jutsu correctamente y listo. En los siguientes 5 días, aprendió el clon de sombra a un nivel aceptable. Ahora no perdía chakra al formar el clon. En cuanto a la pérdida de chakra al recuperarlo, era de alrededor del 5%. Fujin notó que disminuía rápidamente. Con el trabajo en el clon de sombra terminado, decidió que era hora de empezar a practicar jutsus elementales. Sin embargo, decidió esperar otros 10 días antes de devolverle el pergamino a Hiruzen. De esa forma, Hiruzen subestimaría un poco su talento. Chapter 20. Wind Release Jutsu 1. El día 21 de sus vacaciones, Fujin se dirigió a la biblioteca. En el camino, pensó en muchos jutsus de viento. Pensó. Por fin empezaré con los jutsus de viento. En la serie, el viento era probablemente el elemento menos poderoso. Aunque Naruto tenía naturaleza de viento, solo usaba el Rasen Shuriken. Temari tenía muchos jutsus, pero usaba un abanico gigante. Kakuzu usaba el daño por presión, que era muy letal. Creo que también estaba el gran avance usado por Orochimaru y probablemente la palma del vendaval usada por alguien. Y por último, Danzo usaba su jutsu de vacío,
que era muy letal. Lamentablemente, aparte de Temari, nadie más se especializaba en jutsus de viento. Y la cantidad de jutsus de viento también era muy baja. Por suerte, este mundo tiene muchos más jutsus de viento. Quizás pueda crear un sistema de batalla completo con ellos. La última vez solo leí sus nombres. Esta vez también leeré sus pergaminos. Y luego decidiré el conjunto de jutsus para practicar. Aún así, me hubiera gustado leer también las descripciones de los jutsu de viento de mayor rango. Habría sido muy útil para decidir. Al llegar allí, repasó las secciones E y D completas e hizo una lista de todos los jutsu de liberación de viento disponibles. Eran jutsu de vendaval, clon de viento, levitación de viento, jutsu de control de proyectiles, jutsu de recuperación de viento, oleada de vendaval, avances, nube de polvo, técnica de viento cortante, explosión de viento, vientos impulsores, La primera pregunta de Fujin fue: ¿por qué el clon de viento era solo un jutsu de rango E? Al leer el pergamino, lo entendió. El clon de viento era extremadamente simple. Los clones elementales eran como los clones normales, solo que estaban hechos de elementos. Por eso podían realizar ataques. Se disipaban al ser golpeados. Dado que el material necesario para un clon de viento era básicamente el aire circundante, su creación era extremadamente sencilla. Sin embargo, seguía siendo bastante útil, y algo que sin duda iba a aprender. Continuó leyendo el resto de los jutsu para comprender su funcionamiento. Primero leyó todos los jutsu de rango E. Tras leerlos, analizó. Estos jutsu no son letales. De hecho, tampoco son muy útiles en combate si se comparan con otros jutsu. En cambio, creo que son un medio para mejorar el control del elemento viento. Creo que serán muy importantes en el futuro, cuando aprenda jutsu de viento más complejos y poderosos. La levitación por viento consiste básicamente en usar el viento para elevar objetos inanimados en el aire. El peso del objeto que se puede levitar, la altura a la que se puede elevar y el tiempo que puede levitar dependen del control del usuario sobre el elemento viento, así como de su resistencia y concentración. El jutsu de control de proyectiles utiliza el viento para controlar los proyectiles lanzados alrededor del usuario. Así, un shuriken, un kunai o un senbon lanzado pueden manipularse para cambiar de dirección con la ayuda del viento. El jutsu de recuperación de viento utiliza el viento para atraer objetos hacia el usuario. Es similar al atractor universal de Nagato, excepto que se realiza con la ayuda del viento y su poder depende completamente del usuario. Y el jutsu de vendaval simplemente crea una pequeña corriente de viento en una dirección. No causa daño, pero tiene un par de usos útiles. Por ejemplo, podría usarse para ocultar cualquier huella o cambiar la dirección del viento a tu alrededor para restringir la propagación de tu olor. Además, probablemente también sirva de base para todos los jutsu de viento que implican soplar aire. Al concluir su análisis, suspiró pensando: tendré que aprender todos estos jutsu. No para el combate, sino para mejorar mi control del viento. Dicho esto, el clon de viento, la levitación, el control y la atracción, son jutsu excelentes para gastar bromas. Me pregunto si quienes los crearon eran bromistas o algo así. Mientras pensaba en ello, una idea increíblemente malvada cruzó por la cabeza de Fujin. Una idea que habría convertido la vida de los ciudadanos de Konoha en una pesadilla. Pensó. Me pregunto qué clase de barbaridades haría Naruto si supiera estos 5 jutsu. Era un pésimo estudiante, quizás también un mal ninja, pero sin duda era de nivel S en cuanto a bromas. Maldita sea, tengo tantas ganas de enseñárselos. Me daría material para reírme toda la vida. A Fujin le hizo gracia la idea. Calmándose y apartando esos pensamientos que lo distraían, comenzó a leer los pergaminos de rango D. Tras terminarlos todos, concluyó con un solo pensamiento. Maldita sea, el elemento viento es extremadamente poderoso. Ese pensamiento no se debía a que el jutsu fuera demasiado poderoso, sino a su potencial de crecimiento.
Algunos de esos jutsus, si se dominaban y usaban correctamente, podrían llegar a ser tan buenos como los de rango B o incluso de rango A. Luego analizó cada jutsu. El jutsu nube de polvo es básicamente una cortina de humo. Debería funcionar bien, ya que soy un sensor y no necesito la vista para rastrear al enemigo. Además, es muy simple, así que si tengo tiempo, vale la pena aprenderlo. El jutsu viento cortante es el que Temari usó repetidamente en el examen de Chunin. Si bien tiene buen poder, requiere un abanico para usarlo. No es mi arma preferida. Así que probablemente lo omita. El jutsu ruptura es una versión reducida del jutsu gran ruptura. No hay problema en aprenderlo. Más adelante puedo reemplazarlo con gran ruptura y luego quizás con daño por presión. Oleada de viento es un jutsu defensivo. El usuario dirige el aire a su alrededor hacia afuera. Podría protegerme de proyectiles y también perturbar el ritmo del enemigo. Sin embargo, su alcance es muy corto, de apenas 3 metros. Vientos impulsores es una técnica de movimiento. Se liberan pequeñas ráfagas de viento desde las manos para ayudar a esquivar. Este jutsu es bastante simple. No me convence del todo, pero tengo algunas ideas para el futuro que podrían requerir este jutsu como base. El jutsu explosión de viento parece muy versátil. Se infunde chakra en el viento para formar una bola similar al Rasengan, que explota al impactar. Aunque no es tan poderoso como el Rasengan y solo causa un daño leve, es un jutsu muy interesante. Me pregunto si existe una combinación de este jutsu con el jutsu de clones de viento. Podría hacer que los clones de viento fueran extremadamente letales. Tras analizar todos los jutsu, tuvo que tomar la difícil decisión final de elegir cuál aprender. Pensó. Todos estos jutsu tienen buenos usos. Sin embargo, podré aprenderlos todos. Estaba absorto en sus pensamientos. Incapaz de llegar a una conclusión, decidió calmarse un poco y analizó más a fondo. En cuanto a cuántos de estos jutsu podré aprender, dependerá de mi velocidad de aprendizaje. Y simplemente aprenderlos no tiene mucho sentido. Necesito dominarlos. Por ahora, eliminemos los que no quiero aprender. Serán los jutsu de viento cortante. Suspiró. Este es el único que no quiero aprender. Quiero aprender todos los demás. No importa, enuméralos por orden de importancia. Los jutsu de rango E son importantes para obtener un mejor control de la naturaleza del viento. Por lo tanto, son obligatorios. Entre los restantes, el jutsu explosión de viento probablemente sería el más útil considerando su potencial futuro. El siguiente sería el jutsu de propulsión de viento. Si bien en sí mismo no es tan bueno, si en el futuro logro crear pequeñas ráfagas de viento a mi alrededor para impulsarme, podría convertirse en un estilo de lucha letal. El jutsu ruptura sería el siguiente, ya que constituye la base de algunos jutsu más poderosos. Además, proporciona una opción de ataque de área. Oleada de vendaval y nube de polvo serán los últimos. Oleada de vendaval proporciona defensa en una dirección, pero es muy temporal. Y nube de polvo solo proporciona cobertura. Supongo que con eso bastan los cálculos. Todavía me quedan algunos años antes de tener que luchar. Así que probemos estos jutsu. Con suerte, un año será suficiente. El próximo año me gustaría aprender algunos jutsu de elemento tierra y probablemente 1 o 2 genjutsu. Supongo que este año también debería empezar con kenjutsu. Tal vez 1 o 2 espadas. Combinan muy bien con el elemento viento. Tras terminar sus pensamientos, leyó detenidamente el pergamino de liberación de viento. Jutsu clon de viento. Una vez dominados los fundamentos, salió de la biblioteca y, al llegar a un pequeño bosque apartado, comenzó a entrenar. Sin embargo, lo que sucedió lo dejó realmente asombrado. Solo necesitó un intento para dominar el jutsu clon de viento. Quedó sin palabras ante la facilidad con la que lo logró. Tras tranquilizarse, analizó. El jutsu es muy similar al jutsu de clonación normal, e incluso ya he aprendido a hacer clones de sombra. Además, mi afinidad es el elemento viento, y ya he entrenado mucho para dominarlo.
Así que supongo que no es de extrañar que lo haya aprendido al primer intento. De hecho, si lo comparo con Itachi, este logro no es tan destacable. Él fue capaz de hacer el jutsu de bola de fuego, un jutsu de rango C, al primer intento. Así que no debería ser para tanto. Se consoló diciendo. Está bien. Este es el fruto de mi arduo trabajo durante los últimos 3 años. Pasó el resto del día probando las capacidades de su clon de viento. A diferencia de los clones de sombra, no transfería recuerdos, pero tampoco requería grandes cantidades de chakra. Dado que utilizaba el aire circundante, Fujin supuso que este era el jutsu de clonación que menos chakra consumía. En apenas unas horas, logró crear 10 clones de viento. Podía realizar todos los jutsu que el cuerpo principal podía, excepto el clon de sombra, y se disipaba al recibir un golpe. Tras experimentar, Fujin se dio cuenta de que en un combate directo, los clones de viento serían más efectivos que los clones de sombra. Varias veces ese día pensó en volver a la biblioteca y aprender otro jutsu. Sin embargo, no cedió a ese impulso, ya que podría haber llamado la atención. Suspiró pensando. Debería haber encontrado la manera de robar esos pergaminos. Satisfecho con su progreso, regresó a casa. De camino, tuvo un pensamiento peculiar sobre los jutsu que había aprendido hasta el momento. Pensó. De los 6 jutsu que conozco, 3 son jutsu de clonación. Al día siguiente, leyó y aprendió el jutsu de la vendaval. Primero tenía que reunir el chakra y luego expulsarlo por la boca como una ráfaga de viento. Logró realizarlo correctamente después de algunos intentos. El jutsu era realmente inofensivo. Cuando lo probó en un árbol, salvo por la caída de algunas hojas viejas, no le causó ningún daño. Tras una hora de práctica, logró ocultar las huellas que dejaba. Practicar el jutsu para cambiar la dirección del viento en un área pequeña le llevó varias horas. Sin embargo, desconocía si había logrado ocultar su olor con éxito o no. Decidió que un Inuzuka lo revisara en el futuro. Al día siguiente, intentó aprender el jutsu de levitación por viento. Aunque no lo consiguió al primer intento, logró realizarlo correctamente en 10 minutos. Pudo levitar una hoja a una altura de unos 5 metros. Le tomó media hora hacer lo mismo con una piedrecita. Al final del día, podía levitar piedras de 15 centímetros de diámetro a una altura de 15 metros y mantenerlas durante 78 segundos. Había leído en el pergamino que este jutsu podía usarse para levantar una roca a más de 100 metros de altura. Y supuso que ni siquiera ese era su límite. Así que, en el futuro, podría seguir practicándolo a su antojo. Al día siguiente, probó el jutsu de control de proyectiles. Y por fin tuvo un desafío. Este jutsu requería un control muy preciso del viento. Creó un clon de viento y lo hizo lanzar shurikens, intentando controlarlo. Tras unas horas, logró cambiar la dirección del shuriken, pero no pudo controlarlo. Como el shuriken giraba, sintió que eso dificultaba el jutsu y decidió experimentar con un kunai. La dificultad disminuyó considerablemente y, al final del día, logró mantener un control decente sobre un kunai lanzado. Practicó este jutsu durante 3 días más para dominarlo mejor. Tras estos 4 días, sintió que comprendía mejor el elemento viento. Al día siguiente, intentó el jutsu de recuperación del viento. Atraer un objeto hacia sí mismo haciendo que el viento fluyera hacia él resultó ser un desafío. El viento que fluía hacia sí mismo era el primer obstáculo. El segundo era que, si lograba crear un flujo de viento lo suficientemente fuerte, él mismo se vería afectado. Ese problema hizo que Fujin se preguntara si podría crear caminos de viento a su alrededor para realizar este jutsu. Dejó esa idea para más adelante. Le tomó 3 días aprender este jutsu y dominarlo. Después de eso, le devolvió el pergamino de clones de sombra a Hiruzen. Capítulo 21. Jutsu de liberación de viento, 2. Fujin tardó solo 10 días en aprender el jutsu de liberación de viento de rango E, 5 grado. Con un mes más de vacaciones por delante, comenzó a entrenar para el jutsu de rango D. Reorganizó sus planes pensando.
Mi plan inicial era aprenderlos en orden de importancia, pero como aprendo tan rápido, mejor los aprendo en orden de facilidad. Así que primero el jutsu de ruptura. Y después, el jutsu de nube de polvo y el de oleada de viento. Tras obtener toda la información necesaria de la biblioteca, comenzó a entrenar para el jutsu de ruptura. El proceso inicial fue muy similar al del jutsu de oleada de viento. Solo que la cantidad de chakra que debía reunir era mayor. Los vientos generados debían tener mucha más potencia. Además, debían ser más intensos para causar daño. En sus primeros intentos, el resultado fue tan bueno como el del jutsu de oleada de viento, pero pudo ver claramente dónde debía mejorar. En apenas 15 minutos, logró expulsar una ráfaga de viento más potente por la boca. Comentó. Aún no es muy poderosa, pero su daño debería ser considerable si se combina con un jutsu de fuego. De todas formas, este jutsu requerirá mucho trabajo. El proceso de reunir chakra, así como el de convertirlo en viento, debería ser más rápido. La cantidad de chakra reunida también debería ser mayor para aumentar el daño. Practicó durante 7 días hasta dominar el jutsu. También lo probó en un árbol pobre, que perdió la mayoría de sus hojas y muchas ramas. Pensó. Eso es bueno. Aunque probablemente no mate a nadie, puede herir fácilmente a la mayoría de los genin. Al día siguiente, tomó el pergamino del jutsu nube de polvo y lo memorizó. Este jutsu era increíblemente fácil. Su proceso era similar al del jutsu ruptura, solo que debía concentrarse en el suelo para levantar el polvo. También incorporaba algunos aspectos del jutsu de levitación de viento para asegurar que la nube de polvo durara más tiempo. Logró levantar una nube de polvo en su primer intento, aunque duró muy poco. Incorporar correctamente el aspecto de levitación de viento le llevó varias horas. Pero al final del día, el progreso fue suficiente. Al día siguiente, comenzó a entrenar el jutsu de oleada de viento. Era casi lo opuesto al jutsu de recuperación de viento. En este, tenía que concentrar el aire a su alrededor con su chakra y luego liberarlo repentinamente hasta 3 metros en una dirección. En cierto modo, se parecía al empuje todopoderoso de Nagato. Por supuesto, la potencia era extremadamente baja. Este jutsu no proporcionaba una defensa muy efectiva. Sin embargo, la razón por la que Fujin aprendió este jutsu se debía a un par de ideas que tenía al respecto. La primera era aumentar el alcance y la potencia del jutsu, y la segunda, poder liberar viento en todas direcciones a su alrededor. De esa forma, este jutsu podría volverse increíblemente devastador. Si se aumenta el alcance y la potencia, será perfecto para causar molestias en el campo de batalla, mientras que un disparo unidireccional sería útil en caso de que se vea rodeado de enemigos. De nuevo, solo le bastó un día para aprender este jutsu y practicarlo hasta alcanzar un nivel aceptable. Al día siguiente, comenzó a aprender el jutsu explosión de viento. Lo consideró una práctica para su Rasengan, que aprendería más adelante. En este jutsu, debía reunir el viento, darle forma esférica e infundirle un poco de chakra. Esa era la diferencia con el Rasengan. El Rasengan estaba compuesto exclusivamente de chakra, mientras que este jutsu se basaba principalmente en el viento y solo contenía un pequeño porcentaje de chakra. Dado que la cantidad de chakra era baja, estas esferas podían lanzarse contra el enemigo. Como ya estaba practicando para el Rasengan, este jutsu le resultó mucho más fácil de aprender. En un par de horas, logró ejecutarlo correctamente a la primera. Tras probarlo varias veces en árboles cercanos, concluyó. Aunque el chakra infundido en el viento explota, no es lo que causa el daño. El daño lo causan los vientos, que se vuelven letales tras la explosión. Pueden causar numerosos cortes, algunos de ellos muy profundos. Intenté infundir más chakra para aumentar el poder de la explosión, pero no funcionó, ya que la esfera de viento no podía moverse tan rápido ni a tanta distancia. Incluso aumentando la cantidad de viento para mantener la proporción de chakra y viento, la esfera sigue siendo muy voluminosa y pierde velocidad. Suspiró. Supongo que mejorarla sería una tarea muy compleja. En fin, debería cambiar mi perspectiva.
Quizás debería combinar este jutsu con el jutsu de clones de viento. Si los clones de viento pueden explotar de esta manera, se transformará en un golpe letal. La práctica del jutsu de explosión de viento continuó durante una semana. Tras el primer día, Fujin dejó de perfeccionar la esfera de viento y se centró en aumentar la velocidad de formación y lanzamiento de las esferas. Su objetivo era poder lanzar estas esferas explosivas una tras otra sin interrupciones. De esa forma, aunque no sería un golpe mortal, causaría mucho daño a cualquiera que no pudiera esquivar o bloquear esas esferas. Incluso podría provocar la muerte por la pérdida excesiva de sangre. Sin embargo, aún estaba lejos de alcanzar ese nivel. Al día siguiente, comenzó a aprender el jutsu vientos impulsores. La tarea consistía en concentrar el chakra en sus manos y lanzarlo en una dirección. Esa explosión aplicaría una fuerza opuesta sobre él y lo movería en la dirección contraria. Esta técnica podía usarse para cambiar de dirección rápidamente. Sin embargo, en términos de movimiento en tierra, era bastante inferior al parpadeo corporal. Su ventaja radicaba en que, cuando los pies del usuario no estaban en el suelo, este jutsu era muy práctico de usar en el aire. Gracias a todo su entrenamiento del último mes, crear explosiones era muy fácil. El problema estaba en controlar la amplitud del movimiento. Además, su juego de pies necesitaba muchos ajustes. Para emplear este jutsu, uno tenía que ser muy ligero y dejarse empujar hacia atrás por la explosión. Aunque podía controlar la fuerza de la explosión, la fuerza que recibía variaba según la presión ejercida sobre sus pies. Esto era increíblemente difícil de controlar. Al tercer día de entrenamiento, logró superar este problema utilizando dos tácticas. La primera consistía en saltar ligeramente en la dirección deseada y luego usar la explosión para impulsarse. La segunda consistía en usar la explosión y luego impulsar sus pies hacia arriba instantáneamente, lo que le permitía apartarse del camino. Sin embargo, el control de la segunda táctica era muy deficiente. Le hacía dar varias volteretas en el aire, lo cual podía ser peligroso en combate si el enemigo lo seguía y persistía en su ataque. Entrenó durante 6 días para mejorar su control sobre este jutsu, tras lo cual se mostró satisfecho con su progreso. Esa noche, después de cenar, decidió sentarse a reflexionar sobre su situación actual. Pensó. En los últimos 32 días, he aprendido 5 jutsus de liberación de viento de rango E y 5 de rango D. Incluyendo los 3 ninjutsu básicos, parpadeo corporal y clones de sombra, ahora conozco 15 jutsus en total. Analizó sus jutsus con más detalle y concluyó. Mi jutsu de clones de viento hace que el jutsu de clones normal sea redundante. Debería dejar de usarlo por completo. El jutsu de vendaval tampoco necesita más trabajo. Puede cubrir los pasos adecuadamente y, en combate, el jutsu de ruptura es mucho mejor. Eso deja 13 jutsus. Aunque los he aprendido, si hablamos de dominar verdaderamente un jutsu, entonces probablemente solo he dominado uno. El jutsu de parpadeo corporal, en el que invertí 10 meses completos. A continuación, debería centrarme en dominar estos jutsus de liberación de viento, especialmente para realizarlos sin sellos de mano. Aunque dominar el jutsu parpadeo corporal me llevó 10 meses, si algo he aprendido en el último mes es que o mi talento con el elemento viento es extremadamente alto, o estos jutsus de liberación de viento eran muy fáciles. Así que dominarlos no debería llevarme mucho tiempo. También podría mejorar mi jutsu sustitución sustituyendo con mi clon de viento en lugar de troncos u otros objetos cercanos. Además, podría intentar combinar el jutsu clon de viento y el jutsu explosión de viento. De igual manera, debería experimentar intentando usar el jutsu parpadeo corporal y el jutsu propulsión de viento simultáneamente. Si el jutsu parpadeo corporal pudiera cambiar de dirección libremente, sería extremadamente letal. Y aún tengo que aprender a fortalecer mis armas usando chakra de viento. Tras reflexionar sobre estas ideas, Fujin decidió pensar en cómo podría conseguir jutsus de rango C. Pensó. No estoy seguro de poder acceder a jutsus de rango C y de pronto. Podría preguntarle a Genki, pero incluso si lo consigo, no creo que me dé más de 2 o 3 jutsus.
Y eso también llamaría mucho la atención. Podría pedirle a Hiruzen acceso a las secciones más avanzadas de la biblioteca después del examen de tercer año, pero dudo que acepte. Incluso si lo hiciera, probablemente me vigilarían al entrar. Y si me ven leyendo esos jutsus de alto nivel, podrían poner a alguien a vigilarme. Eso significaría que no podría practicar ninjutsu en secreto como lo hago ahora. Y si enviaran a alguien lo suficientemente bueno como para evitar que lo detecte, mis habilidades serían conocidas por Hiruzen y pronto también por Danzo. Suspiró. Déjalo, busquemos la estabilidad. No tiene sentido correr un riesgo tan grande. Si domino todos mis jutsus actuales y también algunos jutsus de elemento tierra y no puedo progresar más, entonces puedo considerar graduarme antes de tiempo. Durante el último año, había pensado bastante en graduarse antes de tiempo. Sus pensamientos eran. Al principio, pensé que graduarme antes de tiempo llamaría mucho la atención. Quizás aún así sea en la generación de Naruto. Pero ahora mismo, parece que los profesores apoyan e incluso fomentan la graduación anticipada. En los últimos 2 años, muchos se graduaron después de su cuarto o quinto año en la academia. Algunos incluso se graduaron después del tercer año. Supongo que la aldea quiere que los nuevos ninjas se unan a sus filas lo antes posible. Por eso puede que ahora se fomente. Aunque si alguien se gradúa a los 6 o 7 años, seguirá llamando mucho la atención. Durante estas vacaciones, Fujin se había centrado casi por completo en el ninjutsu. Su rutina consistía en entrenar por la mañana y luego practicar ninjutsu todo el día. Cuando se le acababa el chakra, practicaba meditación o lanzamiento de shuriken. Dejaba de lado todo lo demás. Fujin decidió seguir practicando sus jutsus de viento durante la última semana de vacaciones. Sin embargo, comenzó un entrenamiento adicional. Empezó a intentar golpear a sus clones de viento con shurikens para mejorar su técnica. Aunque no sabía si frustrarse por su poca habilidad para lanzar shurikens o alegrarse por la velocidad y maniobrabilidad de su clon, ya que no logró acertar ni una sola vez. Aún así, mejoró rápidamente. Capítulo 22. Fuinjutsu. El tercer año comenzó después de las vacaciones. Este año, Genki se centró en otros aspectos cruciales de un ninja, además de las habilidades de combate. A Fujin le sorprendió un poco que no insistiera en aprender jutsus más avanzados, pero tras reflexionar un poco, comprendió. Más de la mitad de la clase no puede seguir el ritmo. Teniendo en cuenta que me pidió que aprendiera la naturaleza del viento, supongo que les dio un consejo similar a los demás que sí podían. De esta forma, los que tienen dificultades se pondrán al día y los alumnos con buen rendimiento podrán alcanzar el siguiente nivel. Supongo que quieren asegurarse de que cada alumno de esta clase se convierta en un ninja capaz para llenar el vacío dejado por los fallecidos. Aún así, por su discurso, parece que todo se enseñará este mismo año. Después de las clases, Fujin fue a la biblioteca. Entró en la sección y tomó el pergamino titulado Introducción al Fuinjutsu. Recordó haberlo leído hacía un par de años. Lo leyó de nuevo, esta vez con atención. Tras leer, analizó. El Fuinjutsu consta de 2 partes. La primera es la escritura. Sin embargo, esta también tiene 2 partes. Primero, el lenguaje. El Fuinjutsu tiene símbolos especiales que debo comprender antes de intentar hacer sellos. Necesito aprender a dibujar cada símbolo correctamente, así como infundir mi chakra de la manera indicada. Cualquier error haría que el sello fallara y podría causar complicaciones imprevistas si el sello hiciera algo inesperado. Esto es muy similar a los sellos de mano, solo que el número de símbolos es mucho mayor. Los símbolos cumplen diversas funciones. La función principal que puedo ver es su capacidad para producir un elemento. Hay símbolos para cada uno de los 5 elementos, y símbolos que pueden suprimirlos o potenciarlos. También hay símbolos para controlar el tiempo y el espacio. Un sello de almacenamiento simple tiene muchos símbolos espaciales, mientras que uno complejo no solo tendrá símbolos espaciales, sino también símbolos temporales para asegurar que el tiempo se ralentice en ese sello de almacenamiento. La segunda parte era la lógica.
Esta parte es muy similar a la programación en la Tierra. Como sé programar, esta parte me resulta más fácil. Sin embargo, no es una gran ventaja. Programar es bastante fácil de aprender. Estoy seguro de que los alumnos más brillantes de mi clase podrían aprenderlo en 1 o 2 semanas. Después de la parte de la escritura, el siguiente paso era moldear mi chakra para crear lo que el sello necesita. Para un pergamino de sellado simple, tendría que crear ese espacio de almacenamiento con la ayuda de los símbolos y también establecer las condiciones para activar el sello. Uf, esto es bastante complicado. En fin, empecemos. Debería empezar con los símbolos, pero hay cientos. Me llevaría meses aprenderlos todos. Así que simplemente elegiré un sello y aprenderé sus símbolos. De esa manera podré controlar mi progreso. Tras analizar todos los sellos del pergamino, decidió aprender el más utilizado. El sello de almacenamiento. Este utilizaba 16 tipos de símbolos. La mayoría eran diferentes tipos de símbolos espaciales. Algunos aumentaron el espacio en el sello, otros lo restringieron para mantener los límites, otros se aseguraron de que el espacio permaneciera estable, y así sucesivamente. Dibujó los símbolos necesarios a la perfección en un pergamino de repuesto y también tomó notas al respecto. Había visto a otros hacer lo mismo en la biblioteca, así que no le preocupaba meterse en problemas, aunque le sorprendió mucho la magnanimidad de Konoha. Una vez terminado, salió de la biblioteca. Fue al mercado y se transformó en un callejón. Tras buscar un rato, encontró la tienda que buscaba. Allí compró la tinta especial necesaria para el Fuinjutsu, así como pergaminos especiales para ello. Los pergaminos estaban hechos de un material especial. Era mucho más resistente y, al parecer, podía durar siglos si no se dañaba por fuerzas externas. Podía soportar fácilmente el chakra aplicado mientras se inscribían los sellos. La tinta especial, por otro lado, facilitaría mucho la infusión de chakra. Intentar hacer los símbolos con tinta normal era mucho más difícil. Sin embargo, existía otro sustituto para esa tinta especial. La sangre de un ninja. Estos objetos eran bastante caros. Los pergaminos costaban 60 ryo cada uno y un pequeño frasco de tinta, 100 ryo. Compró 5 frascos de tinta y 5 pergaminos para practicar. Suspiró pensando. Espero que me duren al menos unos meses. Solo me quedan 4370 ryo. Luego regresó a casa y, al llegar, creó un clon de sombra. Un par de meses de entrenamiento físico intenso, mucha meditación y entrenamiento constante de ninjutsu hasta el agotamiento por falta de chakra habían resultado en un rápido crecimiento de su chakra, que había aumentado alrededor de un 25%. Esto implicaba que ahora podía crear 2 clones de sombra si quería. Sin embargo, ambos tendrían muy poco chakra para hacer algo. Si creaba un clon de sombra con exactamente el 50% de chakra, este podría durar hasta que su chakra descendiera al 32% del chakra máximo de Fujin. Así que, en efecto, había más que duplicado el chakra utilizable del clon de sombra. Fujin y su clon comenzaron a trabajar en el primer símbolo. Tras intentarlo durante media hora, Fujin confirmó. Como pensaba, la cantidad de chakra necesaria para practicar esto es bastante baja. Esto es una buena noticia para mí, ya que mi clon de sombra durará mucho más. Calculando a partir del chakra restante de mi clon, diría que podrá aguantar 4 horas practicando estos símbolos. Tras 1 hora de práctica, disipó a su clon. Al hacerlo, obtuvo todos los recuerdos del clon, junto con un leve dolor de cabeza. Creó otro clon de sombra. Esta vez, el clon practicó el símbolo durante 2 horas, descansó 2 horas, volvió a practicar durante 1 hora, tomó otro descanso de 1 hora y practicó otra hora. Fujin salió a practicar el lanzamiento de Shuriken con un clon de viento y a aumentar el radio de su campo de chakra. No practicó ningún ninjutsu, ya que practicarlo con solo la mitad de su chakra no duraría mucho. Tras 7 horas, disipó a su clon. Esta vez el dolor de cabeza era un poco peor, pero aún soportable. Sin embargo, recordando las instrucciones de Hiruzen, decidió irse a dormir.
Estaba muy contento con lo que había hecho ese día. Al despertar temprano a la mañana siguiente, pensó. Excelente, el experimento fue un éxito. Ahora que mi clon de sombra puede durar 7 horas y practicar estos símbolos durante 4, puedo dejarlo en casa y que siga practicando Fuinjutsu mientras estoy en la academia. Supongo que mi chakra necesita aumentar entre un 20 y un 25% para que mi clon pueda practicar durante 7 horas seguidas. Aún así, tengo que decidir qué debería hacer el clon en las 3 horas libres. Pensó un rato y entonces se le ocurrió. Sí, ¿por qué no? Debería comprarle algunos libros de cocina al clon para que aprenda. En los últimos 2 años he aprendido a preparar varios desayunos, pero no he aprendido a preparar un almuerzo o una cena como es debido, ya que no tenía mucho tiempo libre. Esta parece la oportunidad perfecta para aprender. De acuerdo, hoy, después de la academia, compraré los libros. Feliz ante la posibilidad de poder disfrutar por fin de comidas deliciosas, decidió analizar su rutina diaria. Una vez resuelto esto, continuaré con mi entrenamiento físico por la mañana. Durante las clases, mi clon podrá practicar Fuinjutsu mientras mi cuerpo principal presta atención a las lecciones importantes y trabaja en mi campo de chakra en el tiempo restante. Después de la clase, tendré que volver a casa, disipar al clon y echarme una siesta corta, probablemente de 1 hora. Luego podré practicar mi ninjutsu y el lanzamiento de shuriken. Y el año transcurrió de esta manera. Genki impartió muchos conocimientos prácticos necesarios para los ninjas, mientras que Fujin continuó con su duro entrenamiento. Fujin notó que la clase era un poco más seria este año y pensó. Supongo que sus charlas individuales tuvieron un buen efecto. Después de 6 meses, Fujin era capaz de realizar los jutsus de liberación de viento de rango E sin sellos de mano. Solo el clon de viento requería un sello. Entre los de rango D, podía realizar el jutsu de impulso de viento sin sellos de mano, pero el resto requería 1 o 2. 23 días antes de los exámenes de tercer año, logró realizar todos menos 2 sin sellos de mano. Solo el jutsu de nube de polvo aún requería un par de sellos y los clones de viento 1. De igual forma, el clon de sombra también se había reducido a un solo sello de mano, el sello de clonación, que no podía realizar sin sellos. Sus jutsus de ruptura y explosión de viento ahora podían causar mucho más daño, y dominaba hasta cierto punto todos los demás jutsus de liberación de viento. A su clon le tomó 3 meses dominar esos 16 símbolos y otro mes más para crear un sello de almacenamiento. Le tomó otro mes de práctica para poder hacerlo con soltura y sin errores. Hasta entonces, había gastado 4000 ryo en los materiales, quedándole poco más de 2000. Había creado 5 pergaminos de sellado. Cada vez que compraba los materiales, lo hacía en tiendas diferentes, disfrazándose de distintas maneras. De los 5 comerciantes que conoció, observó que uno parecía codicioso y de moral dudosa. Pensó. No puedo seguir gastando en Fuinjutsu. Probablemente me quede sin dinero en 4 meses. Así que tendré que vender mis pergaminos. El problema es a quién vendérselos. No puedo revelar mi identidad y no estoy seguro de que algún comerciante acepte comprar sin conocer al vendedor. Suspiro, tendré que acercarme a uno con poca moral y naturaleza codiciosa. Por suerte, uno de los comerciantes encaja con la descripción. A menos que haya puesto una fachada, así que debería tomar precauciones. Preferiblemente, debería enviar un clon con el jutsu de transformación. Capítulo 23. El primer trato durante los días siguientes, hizo que su clon de sombra espiara al tendero. El entrenamiento de Genki en sigilo fue de gran ayuda durante este periodo. Su nombre era Jin. Probablemente tendría unos 40 años. El clon observó sus acciones y movimientos para determinar si era un ninja oculto. Ya había intentado sentir su chakra, pero solo era de nivel civil. Fujin se preguntó si en algún momento del pasado Konoha había llevado a cabo una campaña para desbloquear el chakra de muchas personas. También observó sus tratos con otros clientes, donde guardaba su inventario, donde guardaba su dinero, etc.
El espionaje fue bastante exitoso, ya que, por suerte, escuchó a Jin regateando con su proveedor el precio de algunos artículos. Al oírlos hablar, comprendió que el proveedor le había vendido una etiqueta de explosión por 500 ryo y un pergamino de almacenamiento por 1200 cada uno, mientras que él vendía el pergamino de almacenamiento por 1500 ryo y las etiquetas de explosión por 750 ryo a sus clientes. Tras asegurarse de que era un objetivo seguro, envió a su clon de sombra con los 5 pergaminos. Su clon adoptó la apariencia de un hombre de mediana edad y se acercó a Jin cuando no había nadie en su tienda. Al verlo acercarse, Jin sonrió amablemente y dijo: «Hola, ¿qué quieres comprar?». El clon de Fujin respondió: «Hola, no vengo a comprar, sino a vender». Al oír eso, Jin se sorprendió bastante. Levantó una ceja y preguntó: «¿Vender? ¿Quién eres?». El clon de Fujin respondió: «Puedes llamarme Zoro». Jin se percató de que el hombre que tenía delante le había pedido que lo llamara así. Entonces preguntó: «¿Qué quieres vender?». El clon de Fujin se detuvo un momento y lo miró fijamente a los ojos. Luego dijo: «Pergaminos de almacenamiento». Jin, intentando sacar ventaja en cualquier negociación, dijo con desdén: «Ya tengo 3 proveedores de pergaminos de almacenamiento, ¿por qué debería comprarte a ti?». El clon de Fujin sonrió con suficiencia y respondió: «Porque mis pergaminos son mejores». Esa afirmación despertó el interés de Jin. Preguntó: «¿Cómo? Y primero inspeccionaré tu pergamino antes de comprártelo». El clon de Fujin mantuvo su sonrisa y respondió: «Como quieras», y le entregó un pergamino. Jin tomó el pergamino y lo invitó a una habitación dentro de la tienda. De camino, preguntó: «¿Cómo se llama tu empresa y quién está a cargo?». Sin embargo, recibió una respuesta desdeñosa: «No tienes que preocuparte por eso». Al oír eso, Jin pensó: «Oh, ¿una organización secreta?». Así que o es alguien que no quiere que nadie sepa que puede fabricar pergaminos de almacenamiento, o tiene una organización secreta detrás que probablemente se dedica a trabajos turbios. Jeje, voy a sacar un montón de provecho de esta oveja. Al llegar a la habitación, Jin comenzó a inspeccionar el pergamino. La afirmación del clon de Fujin no era falsa. Un pergamino de almacenamiento estándar tiene 10 sellos. Sin embargo, el que él había fabricado tenía 12. Al ver a Jin inspeccionando el pergamino, el clon de Fujin pensó: «No es difícil hacer 12 sellos en un solo pergamino. Solo hay que dibujarlos más juntos». De hecho, si alguien quiere hacer un pergamino de almacenamiento óptimo manteniendo el mismo tamaño, podría poner 25 sellos. Sin embargo, para quienes producen estos sellos en masa, 10 es el número óptimo. La razón es que muchos compradores no necesitan más de 10 sellos en un pergamino. Y para quienes quisieran más, los productores obtendrían mayores ganancias si compraran más pergaminos. Esto también requería menos esfuerzo para elaborarlos. Así, se había convertido en una cantidad óptima para maximizar sus beneficios. Sin embargo, yo no tengo esas restricciones. Solo quiero ganar algo de dinero para seguir practicando Fuinjutsu. Al observar la cantidad de sellos en el pergamino, Jin tuvo pensamientos similares. Sin embargo, su visión era más amplia que la de Fujin, ya que contaba con mucha más experiencia e información. Analizó: si bien tener solo 2 sellos más puede no parecer gran cosa para la gente común, conozco ninjas que buscan pergaminos con más sellos de almacenamiento. La semana pasada, un Jounin comentaba la conveniencia de tener un pergamino con más sellos. Puedo venderle este pergamino a un precio mucho mayor, probablemente incluso más de 2000 ryo. Luego miró a Fujin y pensó: ahora la única pregunta es si es consciente de su valor. Tras unos instantes, su expresión se tornó desagradable y exclamó con enojo: tus pergaminos solo tienen 2 sellos más. Y la calidad de cada sello es la misma. 10 sellos son más que suficientes para un solo pergamino. Te lo compraré, pero te pagaré el mismo precio que a mis proveedores. Sabiendo cómo era el tendero, el clon de Fujin sonrió con sorna y dijo: tranquilo, tranquilo, ambos sabemos que eso no es cierto.
Hay demasiados ninjas que comprarían pergaminos con más sellos. Jin, sin embargo, respondió con desdén. Sí, pero no estarán dispuestos a pagar más. Aún así, como podrías añadir 2 sellos más, te pagaré un poco más. En lugar de 1000 ryo, te pagaré 1100 ryo. Al oír eso, el clon de Fujin resopló y dijo: ¿Acaso crees que vivo en una cueva? Los pergaminos estándar cuestan entre 1200 y 1250 ryo. Incluso considerando el mínimo de 1200 ryo, solo con tener un 20% más de sellos, el precio subiría a 1440 ryo. Sin mencionar que algunos ninjas podrían estar dispuestos a pagar más. Al oír eso, Jin se sintió muy presionado. Suspiró para sus adentros ante las cifras que le había dado la otra parte. La negociación continuó durante unos minutos más. Jin aprovechó que la otra parte no estaba dispuesta a revelar su origen y usó esa ventaja para rebajar el precio a 1150 ryo. Tras la negociación, el clon de Fujin pensó: Uf, qué negociación tan intensa. Este tipo negocia mucho mejor que yo. Pero, en cualquier caso, aunque crea que ha obtenido beneficios, para mí basta con vender estos pergaminos por más de 1000 ryo cada uno. Luego sonrió para sí mismo, pensando: bueno, todavía tengo una ventaja más. Aunque sea mejor negociador, tengo la ventaja de ser el único proveedor de los pergaminos de almacenamiento de los 12 sellos. Jeje, tengo muchas ganas de ver cuál es su decisión final. Tras fijar el precio en 1150 ryo, Jin preguntó: Zoro, ¿cuántos pergaminos tienes para vender? El clon de Fujin no respondió. En su lugar, colocó 4 pergaminos frente a él. Al verlos, Jin se quedó sin palabras. Pensó: ¿solo 4? Incluyendo el que revisé, solo hay 5. ¿Qué está tramando? Al ver que el vendedor no decía nada más, con una expresión de enfado, preguntó furioso: ¿solo 5? ¿Me has hecho perder el tiempo por solo 5 pergaminos? El clon de Fujin respondió con calma: el jefe ha enviado a algunos como yo a otros comerciantes para que también los vendan. Dependiendo del precio que cada comerciante ofrezca por estos pergaminos, se decidirán las ventas futuras a esas tiendas. Tras escuchar eso, la expresión de Jin fue digna de verse. El clon de Fujin soltó una risita para sus adentros. Era la primera vez en su negociación que Jin perdía la compostura. El clon de Fujin pensó: si bien no necesito necesariamente un precio más alto, hacer esto disiparía muchas dudas sobre mí. Además, tener un jefe detrás evitará que este tipo se exceda. El clon de Fujin pensó: aunque no necesito necesariamente un precio más alto, hacer esto disiparía muchas dudas sobre mí. Además, tener un jefe detrás evitará que este tipo se exceda. Jin, sin embargo, se perdió en sus pensamientos. Maldita sea. ¿Qué hago ahora? Si compro un pergamino por 1150 ryo, probablemente no vuelva a comprarle más. Pero si pago mucho, y otros pagan aún más, puede que tampoco consiga ninguno. Aún así, un jefe y más gente como él. ¿Acaso intentan cambiar todo el mercado de pergaminos de almacenamiento? Pensó un poco más y luego preguntó: ¿venderás todos tus pergaminos solo al que los compré al precio más alto, o también a otros? El clon de Fujin respondió: se lo venderemos a muchos comerciantes. La cantidad de pergaminos que les vendamos dependerá de los precios que ofrezcan. Claro, los que ofrezcan menos del promedio podrían quedarse sin ninguno. Pero desconozco los planes exactos. Jin analizó la situación durante un minuto y luego suspiró. Pensó: comprarlo barato sería matar a la gallina de los huevos de oro. ¿Pero cuánto debería pagar? No quiero pagar mucho. De lo contrario, mis ganancias no serán suficientes. Ofrezco 1500 ryo. Debería ser suficiente para obtener una ganancia mayor que con los pergaminos de almacenamiento normales. Luego ofreció un precio de 1500 ryo por pergamino. Cerraron el trato y hablaron un poco sobre cómo y cuándo se realizarían futuras transacciones. El clon de Fujin salió de la tienda con 7500 ryo.
Le entregó el dinero a Fujin en un callejón mientras se alejaba un poco y se esfumaba tras asegurarse de que no había nadie alrededor. Tras ver el dinero, Fujin pensó: vaya, ¿de verdad soy tan bueno negociando? Sin embargo, al recuperar la memoria de su clon, pensó: no, probablemente estoy más cerca de ser un novato que un maestro. Simplemente, el farol final fue una tentación demasiado grande para él. Probablemente también pensó que una poderosa organización podría estar detrás de mí, lo que lo inquietó un poco. Bueno, da igual, esto es buen dinero. Debería considerar venderle pergaminos con frecuencia. Luego fue a otras tiendas con diferentes disfraces para comprar materiales. Compró 30 frascos de tinta, 25 pergaminos y 200 etiquetas de papel en blanco. Las etiquetas de papel en blanco costaban 10 ryo cada una. En total, gastó 6.500 ryo en los materiales. Después compró algo de carne y regresó a casa. Pensó: ahora que tengo algo de dinero, sin duda debería aumentar mi consumo de carne. El negocio de la carne aquí está completamente dominado por el clan Akimichi. Todas las carnicerías les pertenecen. Me pregunto si es porque son buenos en ello gracias a la economía de escala, o si les dieron el monopolio cuando se unieron a Konoha. Después de ese día, Fujin también empezó a aprender otros sellos. Aprendió algunos básicos como el sello de calor, el sello de frío, el sello duro, el sello suave, el sello de choque y el sello húmedo. Estos sellos utilizaban símbolos elementales. Sin embargo, la cantidad de símbolos necesarios era mucho menor en comparación con un sello de almacenamiento, ya que estos realizaban funciones muy básicas. El sello de calor solo se podía usar para calentar una habitación. El sello de frío absorbía el calor del entorno para enfriarla. El sello de choque podía aplicar una pequeña descarga eléctrica, pero era inofensiva, ya que Fujin podía soportarla sin problemas. El sello duro se usaba para endurecer una superficie u objeto, mientras que el sello suave hacía lo contrario. El sello húmedo se usaba para absorber la humedad del aire y humedecer la superficie a la que se adhería. Todos estos sellos debían hacerse en una etiqueta de papel y, para usarlos, había que aplicarlos sobre una superficie y activarlos. Los sellos elementales requerían que el creador supiera usar esos elementos. Pero como estos sellos eran muy básicos, pudo hacerlos a pesar de no dominar el fuego, el agua y el rayo. En total, le tomó 4 meses y medio aprender todos estos sellos. Durante este tiempo, también empezó a venderle a Jin 20 pergaminos de almacenamiento al mes por 30.000 ryo. Mantuvo la cantidad baja para que los principales proveedores de pergaminos de almacenamiento no se molestaran y lo buscaran. Por otro lado, Jin también estaba muy contento, ya que podía vender estos pergaminos por unos 2.300 ryo. Para cuando terminaron los exámenes de tercer año, Fujin había ahorrado más de 100.000 ryo. Capítulo 24. Examen de graduación en tercer año, Genki se había centrado por completo en las habilidades básicas. Esto hizo que el año fuera mucho más divertido. Después de enseñar una habilidad en profundidad, solía inventar juegos para que todos se acostumbraran a usarla. Por ejemplo, después de enseñar a moverse sigilosamente, les dio a todos 29 etiquetas con sus números de lista escritos. Todos debían colocar estas etiquetas en la espalda de otros 29 estudiantes y evitar que los demás se las pusieran a sí mismos. Gracias a que Fujin era un sensor, nadie logró ponerle ninguna etiqueta en la espalda. Los pocos que intentaron acercarse sigilosamente recibieron un puñetazo o un codazo en la cara. La caza de animales salvajes provocó que la mayoría de los estudiantes pusieran caras muy graciosas. Matar un animal no supuso ningún problema para todos, aunque Fujin suspiró pensando: nunca pensé que mi primera presa en este mundo sería un maldito conejo. Según Genki, la parte más divertida, y la que más disfrutaba, era que todos abrieran el animal que habían cazado, lo limpiaran y lo prepararan para cocinar. Un acto que disgustaba a la mayoría de los estudiantes, incluido Fujin, ya que nunca había hecho nada parecido. Solo Nobu permanecía completamente indiferente.
Para que todos aprendieran a cocinar correctamente, Genki prohibió llevar comida a la academia durante unos días. Su almuerzo era el animal salvaje que habían cocinado. Más adelante, introdujo la escalada de árboles como ejercicio de control de chakra para sus alumnos. Así transcurrió el año. Una semana antes de los exámenes finales, Genki dio una noticia que sorprendió a Fujin. Pensó. Aunque ya lo sabía, que lo anuncien tan de repente es sorprendente. Genki había anunciado. Si alguno de ustedes quiere presentarse al examen de graduación, avísenme en los próximos 3 días. Sin embargo, al final del día, Genki se arrepintió de haberlo anunciado tan temprano. Suspiró. Maldita sea, debería haberlo anunciado al terminar las clases. Nadie prestó atención a las de hoy. Al llegar a casa, Fujin reflexionó profundamente. Tras analizarlo, concluyó. Todavía me queda mucho por aprender. Ahora mismo, mis jutsus de viento, jutsus básicos, clones de sombra, parpaleo corporal, lanzamiento de shuriken y taijutsu han alcanzado un nivel con el que estoy satisfecho. Pero aún tengo que aprender jutsus de liberación de tierra. Y también necesito practicar mis habilidades con la espada y el genjutsu. En cuanto al fuinjutsu, aunque ha progresado bien, todavía no he empezado con los sellos de nivel intermedio que se encuentran en la sección D de la biblioteca. Y también me falta dominar el Rasengan. Además, si bien graduarme me asegurará no tener que perder tiempo en la academia, dado que Konoha actualmente sufre una escasez de ninjas, supongo que mi tiempo libre se verá reducido en lugar de tener más tiempo para entrenar. Además, las misiones podrían ser más arriesgadas de lo habitual, sobre todo con la tercera guerra aún fresca en la memoria de todos. De acuerdo, entonces no participaré. Si bien que el mejor puntuador no se presente al examen de graduación podría generar dudas, es mejor que morir en una misión de rango C que salga mal. Sin embargo, a diferencia de Fujin, los demás chicos de su clase estaban completamente adoctrinados por la voluntad de fuego. Por lo tanto, muchos estaban interesados en participar en el examen de graduación. No obstante, sabiendo que no podrían aprobar, muchos padres no permitieron que sus hijos participaran. Al final, 7 estudiantes decidieron presentarse al examen de graduación. Yori, Nobu, Teru, Oka, un chico civil y los 2 de los clanes Aburame y Atake. Fujin notó que Genki estaba algo decepcionado de que no se presentara al examen, pero se sintió aliviado cuando Genki no le dijo nada al respecto. El examen de graduación tuvo lugar aproximadamente una semana después del examen de tercer año. Este último se desarrolló con normalidad. Se añadieron algunos parámetros más, basados en las habilidades que Genki había enseñado ese año. Este año, la recompensa del Hokage también dependía del rendimiento en el examen de graduación. Esto significaba que Fujin no recibiría ninguna recompensa por el primer puesto. Por lo tanto, bajó ligeramente su rendimiento en el examen escrito y, una vez más, no se esforzó al máximo en el examen de ninjutsu. Así que, al final, solo quedó en cuarto lugar. Teru quedó en primer lugar, seguido de Nobu y luego Ana. Fujin estaba muy agradecido de que Ana no se presentara al examen de graduación. Aunque desconocía el motivo, significaba que no era el único con buenas calificaciones que no se presentaba. Sin embargo, Ana estaba muy disgustada porque sus padres no le habían permitido convertirse en ninja tan pronto. Una semana después, se llevó a cabo el examen de graduación. Para los estudiantes de las clases de élite, el examen fue muy similar a los exámenes normales, solo que más completo. La principal novedad fue una prueba de 50 puntos que presentaba a los estudiantes diversos escenarios a los que se enfrentarían y les preguntaba qué harían en cada uno de ellos. Excepto Nobu, todos los demás tuvieron dificultades en este examen. En Taijutsu, solo Oka y Teru rindieron por encima del promedio, mientras que Yori y Nobu apenas alcanzaron la media. En ninjutsu, sin embargo, Teru, Yori y Nobu demostraron por qué merecían ser genin. Yori ejecutó a la perfección 2 jutsus de rango C. El jutsu bola de fuego y el jutsu fuego del sabio fénix.
Teru fue capaz de realizar jutsus de 2 elementos diferentes. Un jutsu disparo de agua de rango C y 3 jutsus de rango D. El jutsu sacudida de tierra, el jutsu cazador de cabezas y el jutsu shuriken de piedra. Nobu demostró su versatilidad al ejecutar un jutsu de rango E de cada uno de los 5 elementos. Además, también era capaz de realizar jutsus de fuego de mayor rango, que era su afinidad. Realizó 2 jutsus de rango C. El jutsu del dragón de fuego y el jutsu de la bala de fuego. Tras realizar todas las pruebas, se analizó el desempeño de todos los estudiantes. De la clase de Fujin, solo Teru, Yori y Nobu se graduaron y se convirtieron en genin. Debido a su mejor desempeño en Taijutsu que Nobu y Yori, obtuvo el primer puesto de su clase. De la promoción un año mayor que Fujin, se graduaron 11 estudiantes y 28 de sus compañeros mayores. Sin embargo, Fujin desconocía todos estos acontecimientos. Tan pronto como comenzaron las vacaciones de verano, Fujin retomó su entrenamiento de ninjutsu. Satisfecho con su progreso en el elemento viento, decidió comenzar a entrenar jutsus de elemento tierra y, por lo tanto, visitó la biblioteca. Nota del autor. Probablemente esta sea la última vez durante la academia que se abordará la teoría con tanto énfasis. Pero como en los comentarios anteriores se mencionaba que había demasiada teoría, no explicaré cada jutsu. Si Fujin u otro decide aprenderlos más adelante, los explicaré entonces. Revisó todos los jutsus de elemento tierra en las secciones E y D e hizo una lista. Lo primero que notó fue que Konoha tenía muchos más jutsus de elemento tierra que de elemento viento. Aunque no era de extrañar, considerando el bajo número de usuarios de elemento viento. La lista de jutsus de liberación de tierra que creó fue: jutsu lanzamiento de roca, jutsu escudo de roca, jutsu brazaletes de piedra, jutsu tierra rápida, liberación de tierra. Jutsu transformación, jutsu atrapamiento, jutsu foso de barro, jutsu clon de tierra, jutsu lecho de espinas de roca, jutsu shuriken de piedra, jutsu cazador de cabezas, ráfaga de guijarros, jutsu terremoto, jutsu detección de temblor terrestre, jutsu creación de montículos de tierra, jutsu interceptor de barro, jutsu movimiento militar de tierra, jutsu coraza de piedra, jutsu peso de barro, jutsu campamento de liberación de tierra, jutsu nota de liberación de tierra, sus primeras impresiones fueron: no hay muro de tierra. Jutsu. Es un jutsu bastante simple, para estar en un rango más alto. Ni siquiera el jutsu piel de hierro de Kakuzu está aquí. Espero que esté en secciones superiores. Luego comenzó a leer cada jutsu y a analizarlos. Le tomó alrededor de 2 horas revisarlos todos. Concluyó: los jutsus de elemento tierra son más completos que los de elemento viento. El único inconveniente es que su ataque es algo débil. Sorprendentemente, muchos de los jutsus de esta lista tienen un potencial similar al de los de viento. Sin embargo, hay una gran desventaja. La mayoría de los jutsus de elemento tierra, especialmente los de alto potencial, se verán seriamente limitados si la pelea se desarrolla sobre un cuerpo de agua. Ahora que lo pienso, Iwa tiene mucha suerte de no compartir frontera con Kiri. De lo contrario, estarían en una situación muy pasiva durante las guerras. En fin, puedo ignorar todos los jutsus de elemento tierra orientados al ataque. Para la defensa, el jutsu escudo de roca es una buena opción. Probablemente sea una versión inferior del jutsu muro de tierra, así que se puede mejorar más adelante. También me pregunto si podría usar el sello duro para hacer el escudo más resistente. Para atrapar, el jutsu foso de barro es una buena opción. Crea un foso de 1,8 metros de profundidad con un radio de 1,8 metros alrededor del usuario. Debería servir como base para ese jutsu de pantano de rango que tenía Jiraiya. Aunque no recuerdo el nombre. En cuanto al movimiento, el jutsu movimiento militar de tierra es imprescindible. Permite desplazarse por el suelo distancias cortas. Tener otra forma de escapar siempre es bueno. El jutsu campamento de liberación de tierra también es bastante útil. Puede crear una cueva dentro de las montañas.
Hay algunas colinas pequeñas en el pueblo, como aquella donde hay una cascada. Podría probar este jutsu cerca de allí. Además, estos 4 jutsus forman una buena combinación. Podría usar el jutsu campamento para construir una cueva dentro de una montaña. Luego, usar el jutsu escudo de roca para ocultar la entrada. Preparar un foso alrededor de la montaña, y si alguien logra encontrar la cueva, entonces puedo escapar con el jutsu movimiento militar de tierra. Comenzó su entrenamiento para los jutsus de liberación de tierra. Aunque no había perfeccionado su naturaleza de tierra tanto como la de viento, la había perfeccionado bastante. Podía pulverizar rocas en cuestión de segundos. Por eso las aprendió tan rápido. Sin embargo, eran un poco más difíciles de aprender que los jutsus de elemento viento. Aprendió el jutsu escudo de roca en pocos minutos y luego dedicó un par de días a aumentar el tamaño y la resistencia del escudo que levantaba del suelo. También intentó aplicar el sello duro al escudo, lo que aumentó su resistencia. Sin embargo, aplicar el sello y activarlo le llevaba alrededor de 1,5 segundos, algo que no podía permitirse en combate. Aprendió el jutsu campamento en un día. Aunque la cueva estaba un poco polvorienta, podía usar el jutsu ruptura para limpiarla. También podía usar el jutsu escudo de roca para tapar la entrada si quería esconderse, aunque tenía que dejar un pequeño espacio abierto para que circulara el aire. No se molestó en perfeccionar este jutsu, ya que no era necesario por el momento. El siguiente fue el jutsu del foso de barro. También tenía un aspecto de elemento agua. Por lo tanto, le tomó casi una semana aprenderlo. Necesitaría mejorar su elemento agua si quería perfeccionar este jutsu. Así que decidió dejar este asunto para el futuro. Y por último, practicó el jutsu del movimiento militar de tierra. Este fue bastante difícil de aprender. El jutsu implicaba moverse por el suelo como si estuviera nadando. Así que tuvo que ablandar mucho el suelo para poder hacerlo. Le tomó 11 días lograrlo con éxito por primera vez. Le tomó otras 2 semanas poder moverse con más libertad. Su único límite era la cantidad de oxígeno que tenía bajo tierra. El ablandamiento del suelo permitió que entrara algo de oxígeno bajo tierra, pero era muy limitado. Se detuvo cuando pudo moverse 100 metros. Pensó. Bien, los jutsus de elemento tierra han sido aprendidos. Aunque todavía necesito practicar más el jutsu escudo de roca y el jutsu movimiento militar de tierra. Sin embargo, puedo hacerlo poco a poco durante el próximo año. Después, necesito aprender el flujo de chakra. Fue a la biblioteca para informarse al respecto.